pandemia golpeó fuerte a esta familia, pero como dice el dicho, la unión hace la fuerza en estas hermanas. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Julieta y doña Amanda. Bienvenidas ambas. Muchas buenas gracias. tardes, señora Carmen Gloria. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, yo venía acá para pedirle a mi hermana de que ella volviera a ser la misma. Lo que pasa es que ella, bueno, de tantas cosas que hemos vivido nosotros, ella como que no se quisiera ahora. Entonces yo quiero que ella sea como era, empoderada, era muy empoderada ella y una persona profesional. Siempre, nunca dependió de nadie, ni siquiera de su marido. Entonces yo quisiera que ella volviera a ser la misma. ¿Y usted siente que hay un cambio en usted? La verdad que sí, hermana, tú sabes que después de lo que nos pasó, de la historia que tuvimos nosotros con el COVID, la verdad es que a raíz de... Yo estuve entubada, toda mi familia estuvo con COVID. Lamentablemente, yo estuve un mes entubada sin saber de toda la tragedia que había pasado en nuestra familia. Yo al despertar en la clínica pensé que había pasado un día y resulta que ya había estado 2 semanas entubada y sin saber nada. Me costó mucho la rehabilitación de poder soportar vivir el día a día de la clínica. Yo en ese minuto quería puro morirme. Y cuando me dieron de alta después de una cruda rehabilitación, yo pensando de que había sido una reviviente de COVID, que todos me iban a estar esperando en la casa, y resulta de que me van a buscar a la clínica y me dicen que mis papás habían fallecido a raíz del COVID. Ambos. Yo no tenía, la verdad que... ¿Y usted vivía con sus papás? O sea, se contagiaron todos. Lo que pasa es que nosotros fuimos a la playa con mis hijos y un amigo, y resulta de que mi papá, habíamos tenido, bueno, mis papás los cuidamos como huesos santos, como se dice. ¿Esto fue al principio? En el primer año de pandemia. Pero al segundo, eran mucho más complicadas, además. Al segundo año que dieron el pase para poder salir de vacaciones, mi papá con tantas ganas me pide que si me podía llevar a la playa a mi mamá, que ella lo único que quería era tocar el agua, y ellos tienen una casita allá en Orcón. Y la verdad es que yo estaba muy reticente de llevar a mi mamá, me daba miedo. Pero yo dije, ya papá, me la voy a llevar. ¿Qué edad tenían sus padres? Mi papá tenía 84. Eran bien mayores. Y mi mamá 77. Pero a pesar que eran mayor, tú los veías, mi papá súper bien paradito. Mi mamá, a pesar de sus enfermedades crónicas, estaba bien. Entonces, nos fuimos a la playa feliz de la vida. La verdad es que ni siquiera salimos en otro lado. Mi hijo jugando a la pelota con su amiguito que llevó, un día amaneció resfriado y de ahí partió nuestra historia. Llegamos a la casa, lo tratamos como un simple resfriado. ¿No pensaron que era COVID? No. Nunca pensamos, porque a él siempre le da faringitis y le dio faringitis. Entonces lo tratamos como faringitis, y como nosotros siempre hemos sido una familia bien unida y aclanada, como ya habíamos estado 2 semanas separados, ¿qué hicimos? Nos juntamos, todos con mi hermana fue a mi casa, tomamos el tecito. Nosotros llegamos un día viernes, el día sábado nos juntamos, y el día domingo nos fuimos a almorzar con los papás. Y ese día mi hermano ya al día siguiente se había sentido un poco mal. ¿Su hermano no había ido a la playa? ¿Se contagió entonces en esta reunión? En la reunión que tuvimos, y el día domingo estuvimos con mi hermana. De hecho, mi mamá ese día estaba como un poco resfriada y nos dijo que no nos acercáramos.
Y de ahí fue el día domingo para el lunes. Yo me sentí mal en la noche. Y ese día 1 de marzo me llevé a mis hijos a la clínica y nos dijeron que teníamos COVID, que yo tenía una neumonía y que teníamos que ir a resguardarnos a pasar la cuarentena. Empecé a llamar a todos para decir que se hicieran el PCR. Y de ahí partió toda nuestra historia. ¿Se contagió usted? Yo en ese minuto, papás? se supone que yo me contagié yo y se contagió mi hijo y ellos tenían que saber todos los exámenes. Pero mi mamá el día martes fue hospitalizada y ella estaba con neumonía y ella fue automáticamente entubada. Entre eso, después se vino el que era mi esposo actualmente en esa época, y él nos vino y nos empezó a cuidar. Y resulta de que al saber mi hermana que mi mamá tenía horas de vida, a mí me bajaron las defensas y caí hospitalizada. Y ahí empezamos a caer todo. O sea, su mamá quedó gravísima inmediatamente. Sí. Y ahí mi hermana, yo quedé hospitalizada, entré, como digo yo, al inframundo, no supe más, y ahí mi hermana vivió nuestra historia el día a día. Yo viví toda la tragedia, toda. Fue la única que no me... Se contagió la mamá, quedó hospitalizada, entubada Sí. inmediatamente. Después el papá. Después yo me fui con él a hacer la cuarentena. Le dije, papá, te voy a acompañar yo por la cuarentena. Me fui con un sobrino que era el hijo de mi hermano. Me dijo, tía, yo te acompaño con el tata y mi hija. Nosotros nos quedamos con mi papá. Bueno, ese día que el doctor nos mandó a buscar, él tenía que ir con uno de los hijos y él ya en su cabeza ya sabía que lo llamaba el doctor. Entonces en el trayecto que quedamos de juntarlo en el hospital con mi papá se perdió. Él se perdió, no sabía dónde estaba, nosotros no lo podíamos encontrar, porque él ya sabía lo que le iban a decir. Entonces como que llegó tullido al hospital todo mojado, nervioso. Tuve que entrar yo a hablar con el doctor me dio la mala noticia, que a la mamá le quedan 2 días de vida. Y bueno, yo haciéndome la valiente, porque decía, ¿cómo le digo a mi papá? Me hice la valiente, le digo, y lo veo así, mi papá estaba ahí, se había quedado dormido en el asiento del hospital. Y le digo a mi hermano, ¿sabéis qué? La mamá le quedan 2 días de vida. Mi hija le dio crisis de pánico, la tuvieron que atender ahí mismo en el hospital. Mi hermano igual se puso a llorar. Y a la final después ya él esperó a mi hija para que saliera. Nosotros fuimos a dejar a mi papá a la casa. Y, ¿cómo se llama? Y me quedé en la cuarentena haciendo con él. Entonces, mi papá ya, dentro de toda él entró con su pena, se empezó a dejar morir. Entonces, mi papá siempre andaba en la mano con una tarjeta, que era de la funeraria. Entonces, a mí me llamaba la atención porque mi papá transpiraba mucho. Y yo le decía, papá, eso no es normal. Le decía, y me decía que hace calor, me decía él. Entonces, él no quería que yo llamara al doctor. Entonces mi papá ya empezó a dejar de comer, se tomaba una taza de té, pero siempre él con la tarjeta en su mano, esperando el momento que lo llamaran para darle la mala noticia de mi mamá. Entonces él se iba a acostar y se iba con la tarjetita, pues la dejaba en el velador. Y él no quería que yo llamara al doctor, porque yo le dije que iba a llamar al doctor, y no quería, y yo lo llamé igual, y resulta que él tenía neumonía. Nos mandaron al tiro a hacer el PCR, a comprarle unos remedios, todo, y cuando nosotros el trayecto de ahí a donde fuimos a un Cefam, mi papá ya iba mal ya. Entonces, él no se notaba que iba mal, sino que adentro la doctora nos dijo que había que hospitalizarlo. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué si no está? No, hay que hospitalizarlo, dijo el caballero, está grave. Entonces yo le preguntaba, papá, ¿pero cómo estáis? No, yo me siento bien. No, si no estoy bien, me decía él. Bueno, cuento corto, lo trasladaron al hospital y yo le decía, papá, está bien. Y él siempre me da la tranquilidad. Tranquila, me dijo, estoy bien, no me duele nada.
Entonces yo en su auto lo seguí en la ambulancia, llegamos allá, el doctor habló conmigo, llegaron a entubarlo al tiro de una y me dijo, mira, vamos a entubar a tu papá, va a pasar una semana y esto va a ser como una pesadilla. Entonces yo le dije al doctor que viera porque mi mamá también estaba ahí. Me dijo, ¿cómo lo...? Sí, le dije yo. Tengo a mi mamá, a mi papá, mi hermana y mi hermano, le dije yo. Está toda mi familia Su hermano hospitalizada. también. Mi hermano igual. Incluso hasta mi cuñada y mis sobrinos, todos cayeron. Si yo fui la única que no sé por qué a mí no me dio. Y llegamos allá y bueno, ahí pasó toda la tragedia de los teléfonos que llamaban en la noche, que... Claro, el susto de estar esperando. Claro, terrible. Yo, por ejemplo, de mis hermanos no supe nada más, porque de ellos Claro, no podía haber visitas ni No. nada. En cambio, yo con mi papá y mi mamá me llamaban todos los días, 3 veces desde el hospital, hasta que ya me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué? Venga a despedirse de su papá. Y yo, ¿de mi papá? Le dije yo, pero si mi papá acaba de entrar. No, es que su papá no está aquí, allá, así que nos fuimos a despedir de él, entramos, lo vimos cómo estaba y bueno, me despedí, perdón, No, se entiende. Se me entiende. despedí de él. Después regresamos a la casa, me llamaban por mi mamá, preguntaban yo cómo estaba mi mamá, por otro lado yo preguntándole a mi cuñado por mi hermana cómo estaba, y por otro lado sabiendo de mi hermano, porque a ellos no los podía ver. Hasta que, bueno, tuve la oportunidad de despedirme de mi papá 2 veces, él falleció a los 5 días, antes, y bueno, falleció mi papá, me fui a despedir de mi mamá. A los 5 días falleció mi mamá. Y en esos instantes ya empieza ella a salir de su COVID y un día me llama así, me pilla ella de sorpresa y llamó a la casa de mis papás, porque yo quedé ahí. Y me dice, hermana, hola, le digo yo, ¿cómo estáis? Bien. Oye, dame, ¿cómo está mi papá? Me dice, mi papá ya había fallecido. Y nosotros no le podíamos decir nada a ella. Entonces le digo, no, está bien. Y me dice, pásamelo. ¿Sabéis qué? Le dije yo, mira, está durmiendo, le digo yo, no puedo pasártelo porque no se ha sentido bien, porque él está preocupado por ustedes, así que no lo molestes mejor. Le digo yo, y menos mal que ella se conformó, pues me dijo, ya bueno. Y yo ahí avisé a mi cuñado para que hablaran, para que le sacaran el teléfono, porque si no iba a seguir llamando. Así que pasó ella, ya se mejoró, salió. Después cuando se estaba recuperando, mi hermano estaba grave, entonces ella no lo pudo ir a despedir, mi hermano también falleció al mes siguiente. Y ahí empezó toda la tragedia de ella. O sea, el COVID les arrebató al papá, la mamá y el hermano. Y a mi hermano mayor. Y como no fuera suficiente, la verdad es que yo al despertar y salir de la clínica y enterarme que no tenía mis pilares tan importantes y que además mi hermano, porque yo soy la menor de los 3, y siempre para mí ellos fueron mis pilares. Y a raíz también me quedé sin mis papás, sin mi hermano. La tragedia, empecé a vivir una pesadilla en mi matrimonio. Además, ¿por qué? Porque ¿no se había hecho cargo él de los cuidados? lo que pasa es que yo, ¿sabes qué pensé cuando yo desperté? Y lo veía a él ir todos los días a verme, porque nuestra relación estaba mal hace 7 años. La verdad es que nuestra relación se mantuvo porque nació mi hija de por medio. Yo me enteré que cuando yo me iba a separar, me enteré que estaba embarazada y tenía 4 meses de mi hija. Y como mis papás... ¿La mayor? No, la más chiquitita, porque el mayor tiene 21. Ya. Y como mis papás, la verdad, siempre fue pro familia, ellos cumplieron 60 años de matrimonio. Entonces ellos pensaban que mi hija era como un milagro y que podía sobrellevar esto, pero yo me iba a separar por infidelidad.
de él. Yo me enteré de que él me había sido infiel y, pucha, al estar embarazada con 4 meses, yo pensaba seguir sola, pero mis papás, hija, tú vas a poder, a lo mejor va a ser una unión, y bueno. O sea, centraron las esperanzas en que este nuevo embarazo, iba a poder Sí. recuperar la relación de pareja. Después usted queda internada por COVID y él se porta aparentemente muy bien en un principio. Muy ¿Y bien. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué terminó? Lo que esto en un pasa es desastre? que, como esa relación no estaba bien, hubo también por parte mía una infidelidad. Yo también fui infiel. Y la verdad es que él se enteró porque cuando le entregaron mis cosas, cuando yo estaba en la clínica, él se metió en mi celular. Y él empezó a sonsacar de mentira a verdad, me vio que estaba en alguna aplicación y eso fue el que mató el ego de él, porque la verdad es que yo nunca supe, hasta cuando el día 1 yo llego a la casa, yo con muchas secuelas, porque yo apenas caminaba, Un me mes tenían que intubada, bañar, es súper complejo. no Produce podía un deterioro hablar. importante, claro. Más encima con mi duelo, el primer día en la noche me empezó a tratar mal. Y obviamente me empezó a decir de todo. Y la verdad yo en ese minuto, sabes que no me importaba porque mi duelo era tan grande que yo siempre le dije que si él quería subirse conmigo y dejar todo atrás, y como yo había dejado cosas atrás, y no soportó, él me hizo la vida imposible. O sea, en vez de terminar esta relación, empezó a agredir, a vengarse. Sí, y eran sentimientos encontrados. Bastante calculadora la actitud, además, porque esperó todo un mes en que usted estuvo internada para vengarse Lo que después. pasa de que él, cuando habló conmigo, él me dijo de que él la iba a cuidar, pero solamente para vengarse de ella. O sea, había sido una decisión. Así. Él había decidido ya vengarse de ella y le iba a hacer sufrir. Entonces yo le dije que para qué había hecho tantas cosas por ella si iba a estar así, mejor ¿Y se cumplió separaban con y ya. esa Y sí, él amenaza? Sí, cumplió. porque la verdad es que aparte de eso, yo me quedé sin trabajo, porque me quedé sin trabajo, tuve que soportar fortalecerme, porque yo decía, ¿cómo salgo de esta casa? ¿Cómo me voy? Porque yo no podía mantenerme O bien. sea, en un mes se derrumbó todo. Todo, y fueron muchas cosas. ¿Cuánto tiempo aguantó después viviendo con él? Esto fue casi un año, porque en el mes de abril, porque a todo esto yo me quedé sin trabajo, y en el mes de abril de este año yo llamo a mi hermana, ya con tantas peleas. Mis hijos también fueron muy importantes. Mi hijo mayor, él me decía que hiciera un cambio, que él me veía empoderada, que había luchado contra el COVID, que tenía que hacer un Y ese cambio. es el cambio que su hermana ve en usted. Y toda esta ese- situación la deja, pero con toda muy mal, certeza que la debilita. pues. además le digo a mi hermana, la llamo el 2 de abril y le digo, rescátame, sácame de acá. Yo dejé todo, dejé casa, dejé todo. ¿Y usted la sacó de esa casa? Sí, yo la fui a buscar y porque me llamó llorando. Lo que pasa es que ella trató como muchas veces de salir de la casa, pero él llegaba allá a la casa de mis papás a buscarla y la molestaba. Entonces ella iba y volvía otra vez. Entonces iba y volvía así. Cuando ella me llamó, yo le dije, ya, esta es la última vez que yo te rescato, le dije yo. Si vas a hacer las cosas como es, vamos a hacer las cosas como corresponde. Vamos a ir primero a Carabineros a dejar la constancia que tú estás dejando la casa por maltrato. Entonces así lo hicimos. Y de esto han pasado 6 meses. Sí. 6 Y en meses. estos 6 meses usted no la ve que haya reflorecido, que se haya empoderado aún. No, porque ella es que está sin trabajo. El problema es que ella está sin trabajo, no tiene plata, él no le da ni uno
¿Y sus hijos? Hoy dijo que tenía 2 hijos, o Sí. el mayor dijo que tenía 20 y algo. 21. 21. ¿Está estudiando? Él está estudiando geología en la universidad. ¿Y la otra hija qué edad tiene? 7 años. Chiquitita. Y la verdad es que mi hijo él estaba viviendo con él, pero después él también tuvo violencia con él lo echó de la casa y mi hijo al ¿Y final... esta, además de los malos tratos, incluía una violencia más extrema? Más extrema no, sino que con las palabras. Él es muy maltratador con palabras. Sí. Y eso hace tanto daño como lo físico. Entonces, al final, mi hijo volvió del día que lo echó de la casa y volvió a la casa de nosotras. Hoy están viviendo las dos juntas. Estamos Sí, todas En la juntas. casa de los papás. En la Sí, casa de mis Con los papás. 2 hijos. Ella, por ejemplo... ¿Y usted tiene más familia también? ¿Que yo? Sí. Tu hija. Mis 2 hijos, Ya. porque yo soy viuda hace como 15 años. O sea, están las 2 hermanas y los 4 hijos. No, porque mi hijo, él vive con su pareja y sus 2 niños, Ah, perfecto. mis 2 nietos. Y yo vivo con mi hija, con mi hermana y mis 2 sobrinos. ¿Y usted tiene la esperanza que si su hermana tuviera trabajo, a lo mejor las cosas cambiarían? Sí, yo digo que ella cambiaría porque ella, como siempre fue independiente. ¿Y tiene ganas de volver a trabajar? Sí, yo tengo ganas. De hecho, yo empecé a... ¿En qué trabajaba usted? Yo antes trabajaba en una empresa, siempre he estado a cargo de departamentos. Yo soy ingeniero en administración de negocios y soy contadora. Entonces siempre he trabajado en la parte administrativa, contable. Y la verdad es que siempre he ayudado a mantener siempre la familia. Fíjese que yo les agradezco a las 2 que hayan decidido venir a contarnos esta historia. Porque sin duda que la pandemia fue una situación tremendamente angustiante, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y deben haber cientos, miles de historias de chilenos como las de ustedes, que perdieron a todo su grupo familiar, que aún no tienen las fuerzas para volver a pararse, que aún están heridos con lo que les ha tocado vivir, que muchas veces estuvo acompañado además de quiebres matrimoniales, de crisis económicas por pérdidas de trabajo. Siento que es necesario hablar de estos temas y decir que estamos mal, decir que no somos los mismos, Sí. porque eso tiene que ver con nuestra salud mental, con sentirnos que no somos únicos, que no es al único que le está pasando. Y no dudo que deben haber cientos de personas, miles de personas detrás de esta pantalla, escuchando esta historia y sintiéndose identificado con alguna parte del relato. Sin duda que la historia de usted tiene un montón de aristas que son dolorosas, que son difíciles, que golpean fuerte y que no es fácil sobreponerse a ellas. En conciencia de aquello, nuestro equipo decidió ir junto a nuestra periodista Daniela Campos y nuestra psicóloga Pamela Lagos a conocer la realidad de ustedes en terreno. Veamos. Desde que recibimos la historia de estas hermanas, nuestro equipo se sensibilizó con el difícil momento que están viviendo. Es por este motivo que junto a nuestra psicóloga Pamela Lagos iremos hasta la comuna de La Florida para conocer su nueva vida. ¿Vamos, Pame? ¡Vamos! Mientras dejamos a nuestra psicóloga conversando con estas hermanas, les quiero mostrar cómo esta familia ha sido capaz de adaptarse en este nuevo hogar a pesar de todos los momentos adversos que han vivido el último tiempo. Su resiliencia, fortaleza y por sobre todo el amor entre ellos han sido su gran motor para salir adelante. Otro gesto de amor y cariño en esta historia es cómo las hijas de estas hermanas, es decir, las primas, no solo comparten el mismo dormitorio y duermen en la misma cama, sino que además deben compartir el mismo espacio a pesar de la diferencia de edad que tienen. Una tiene 21 años y la otra 7. Aquí duermen las 2 hermanas y donde comparten sus mayores penas, alegrías, miedos, deseos, anhelos y sueños. En este espacio, juntas cambian el mundo y se sienten invencibles. Los espacios comunes son los que más emocionan a estas hermanas.
en este lugar han vivido los mejores años de su vida y en medio de los recuerdos de este hogar confirman que el mejor legado que dejaron sus padres son la generosidad, el amor, el cariño, la garra y la fuerza para salir adelante. Pame, después de haber conocido el cambio de vida de estas hermanas, adelántanos un poquito, ¿qué te pareció esta historia? A estas dos hermanas la vida las ha golpeado muy fuertemente y muchas veces, pero yo creo que ellas también son la representación viva de la fuerza de mujer. Harto que contar parece entonces. Muchísimo, Daniela. ¿Vamos al estudio? Vamos. Quiero decir algo que a través de esto, hace como 2 semanas, recibimos ayudas por parte de ustedes. La verdad es que estamos súper agradecidas porque se presentaron allá por parte también de la municipalidad y fue como una ayuda social que nos hicieron y estamos demasiado agradecidas por eso. Y quiero también dejar enmarcar de que mi hermana ha sido un pilar sumamente importante. Es como lo que dejó mis papás, como ser hermana mayor. Para mí ella es mi pilar. Y te prometo que sí, voy a salir adelante, no solo por mí, sino por mis hijos y también por ti. Te amo. Yo también te amo. Ojalá que... La mejor referencia que podemos tener de sus padres Sí, es la actitud de ustedes. nosotros éramos una familia muy aclanada, de mucho amor. Son. Sí, somos. En realidad, lo que quedamos, pero lo somos. Y Le tratamos... vamos a pedir a nuestra psicóloga que ingrese al estudio y yo quiero compartir una reflexión con ustedes. No soy quien, pero quizás son cosas que pensamos mucho y pocas veces tenemos conciencia de aquello. Cuando uno va envejeciendo y se empieza a mirar al espejo, uno empieza a ver a los papás. En mi caso, a mi mamá. Me imagino que ustedes a ambos padres. Y cuando los hijos de uno van creciendo, uno se empieza a ver uno en esos hijos. Acordarse de cuando uno tenía 15 años o 20 años. Eso es trascender. Eso es una forma de seguir vivos. Y cuando uno es papá lo entiende perfecto. Uno dice, sí, quizás mi cuerpo físico tiene un límite, tiene un fin. Pero en cada uno de las células de nuestros hijos, de los átomos de nuestros hijos, sean biológicos o no, porque tiene que ver con esa impronta que uno tiene, que la imprime en lo que uno deja, en ese legado que son nuestros hijos. Por eso que aquí poco tiene que ver la genética. Aquí tiene que ver el cariño, la empatía, el armar familia. Y ustedes sin duda que son un homenaje a sus padres. La forma en que se hablan, la forma en que se miran, la forma en que se cuidan. Están rindiéndole homenaje a sus padres y hacen que ese espíritu de sus padres siga tan vivo como siempre. Eso no lo olvidan nunca. Son la continuación de ellos. Gracias. Y sus hijos también. Pamela, tú pudiste conversar en privado con ambas. También conocí a sus hijos. Pude ver las fotos y pude ver la historia. Acá hay mucho más de lo que ya han contado. Acá hay una mujer que queda viuda y saca adelante a 2 hijos sola, que se vuelve fuerte y que aprende lo difícil que puede ser la vida de una mujer sola. Y que cuando ve a su hermana pasándolo mal, va a rescatarla. Tomó todo eso que había aprendido y lo pone al servicio de su hermana estando en esta mezcla de duelos. Acá hay una hermana que lo pasó muy mal. Su hermana realmente lo pasó muy mal. Y además, en todo eso, no solo habían perdido a sus padres, sino que también a su hermano, que era el protector en esa situación. Él incluso le decía que su hermano ya no estaba, ¿no es así?
Lo que pasa es que nosotros éramos vecinos con mi hermano. Mi hermano siempre fue como bien regalón. Primero, la primera vez que se fue de vecino de mi hermana y después que se separó, se fue de vecino mío. Y mi hermano, la verdad es que él me rescataba siempre. Como mi hermano mayor, siempre cuando había violencia, él entraba a mi casa y me rescataba. Entonces, para mí, él también era un pilar importante de no tenerlo. Y eso fue muy fuerte también para mí. Y no solo para mí, sino para mis hijos, porque mi hija adoraba a su tío. Era un pilar muy importante. Entonces, todo eso se derrumbó y no los teníamos a ambos. Pero mi hermana hizo también ese otro papel, de poder apoyarnos y ser nuestro protector. Acá se mezcla el duelo por perder familia con el duelo por perder quiénes eran. Eran tan unidos que su identidad de ellas mismas era pertenecer a este grupo. Eran tan unidos que sus hijos idolatraban a estos abuelos y los admiraban de una manera impresionante. Ellos querían ser como sus abuelos. Eran tan unidos que este hermano las cuidaba y pasaban constantemente hablando entre ellos. Acá se pierde eso, se pierde la familia, la forma de familia, la imagen de vivir en pareja, con hijos. Llegó un minuto y lo hablábamos, en que ellas me decían que no sabían quiénes eran, que ya no sentían que había nada de qué agarrarse en esta sensación. Y se agarraron de ella, de eso que dices tú. Acá no son solo 2 mujeres fuertes que salen adelante con sus hijos. Acá hay 3. Ellas hasta el día de hoy mantienen una relación apoyando a su cuñada. Sí. Mi cuñada es una parte fundamental porque ella iba a ser la señora de mi hermano, se iban a casar. Tenían fecha para el 19 de junio del año pasado. Mi cuñada tenía todo listo, su vestido, mi hermano era el hombre más feliz y no pudieron concretar su matrimonio. Mi cuñada, después de 3 meses que estuvo muy entubada, ella tuvo que salir usando pañales, la triste realidad de ella. Y empezar a caminar de nuevo. Fue muy triste. Sí. Y además de poder soportar de que estaba sin su pelado, porque le decía así a mi hermano. Y la verdad es que con ella, para nosotros, nos hemos fortalecido porque ella, cuando siente mucha pena, ella lo que hacía, como vivimos al lado, me iba a abrazar para sentir a mi hermano. O viceversa, yo la voy a abrazar porque siento el olor de mi hermano en su casa. Entonces ha sido también tan doloroso. Y cómo sobrellevar toda esta triste pena. Porque además yo, como no estoy viviendo allá, entonces se hace más difícil. Ella nos va a ver allá, a la casa de mis papás, pero es triste también sentir a mi cuñada que no está mi hermano. ¿Cómo se sale de un dolor tan profundo, Pamela? ¿Cómo se sale de una tragedia tan grande? Yo sé que a veces confiamos mucho en una fuerza que desconocemos hasta que no la necesitamos. Sobre todo las mujeres tenemos una fuerza que no sabemos que tenemos hasta que es necesario recurrir a ella. Pero hay ciertas herramientas que quizás tú nos puedas enseñar. Ellas la han vivido con una intensidad y con una pachorra y con una garra de mujer impresionante. Esta cuñada incluso se lleva a su hijastro, al hijo de su hermano, que no es hijo de ella, a vivir con ella. Y estos primos han armado una suerte de cofradía protectora, también ellos de sus mamás. Lo primero es hablar, que fue lo que hicimos un poco. Sí. Porque en busca de seguir adelante, de pelearla, y eso es algo que hacemos mucho las mujeres sobre todo, peleamos y nunca paramos un segundo a decir, esto me está pesando. Y yo agregaría que incluso tenemos esa mala costumbre, no sé si es Chile o el mundo, que cuando alguien te duele es como, no, si va a pasar, va a pasar. No hablemos del tema. Es lo mismo que yo traté de dejar acá, que fluyera la conversación entre ustedes,
no tengan miedo a repetir la historia una y otra vez, porque yo creo que es la manera de sanar. Hablando, contándolo, lo hicimos en la casa. Y de hecho, algo que marcamos y que marcó Pamela, que marcó en nuestros hijos, porque ellos como ya de 21 han sido muy herméticos con esto. La verdad es que cuando nos ponemos a llorar nosotras, ellos se van porque no quieren vivir eso para no soltarse. Pero Pamela hizo algo tan lindo ese día que los pudo soltar a los dos y poder transmitirle lo importante que habían sido nuestros papás para ellos, que eran como referentes, porque mis papás criaron a mis hijos. Y de hecho estaban criando a mi hija, me ayudaban a criar a mi hija. Entonces es muy fuerte, es demasiado fuerte no poderles transmitir de que ya no estás nomás, po. Y a pesar que ellos tienen otra forma de sobrellevar esto, algunos nos dicen, ya mamá, es lo que nos tocó, pero es fuerte y ha sido muy fuerte. Pero fue sanador conversar, fue hablar. Muy sanador, ¿te acuerdas que te dijimos? Y de hecho estaban muy contentos de haber expresado ese sentimiento. El duelo se habla, se llora, se enoja, que también es válido en el duelo, se patea a la perra, como decimos en buen chileno, y solo sacándolo empezamos a sanar. Acá hay una magia, sentí yo en esa casa, en ustedes, en donde todo es en nombre de esas personas que ya no están. Y la magia del duelo es eso, es cuando uno empieza a sentir que esas personas están adentro de nosotros, cuando ya las tenemos con nosotros, cuando ya no sabemos dónde están, pero uno puede escuchar esa voz cuando tú dices, mira, esto me habría dicho. Cuando uno adivina exactamente cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Cuando no sé qué hacer y yo digo, uy, me habría dicho esto. Cuando voy a un lugar que a lo mejor esa persona nunca fue y yo lo veo y digo, le habría encantado este lugar. Cuando yo empiezo a hacer mi vida entendiendo que las personas que nos dejan en la vida se quedan en nuestra cabeza y pasan a ser parte de nosotros y nosotros podemos recurrir a ellos cuando queremos. Cuando yo digo, ¿qué hago acá? Y lo escucho. Cuando yo digo, ¿qué les gustaría que hicieran? ¿O cómo les gustaría que viviera la vida? Y si hay algo que a mí me queda claro, habiendo visto la cantidad de fotos juntos, de ritos familiares que tenían, de celebraciones constantes que hacían, es que sus papás habrían querido verlas juntas, felices, fuertes y llenas de amor, como siempre han sido. Su mejor legado es aprender a vivir con ellos adentro y volver a ser esa familia que siempre han seguido siendo, como dijo Carmen Gloria. Lo son hasta el día de hoy, sin duda que lo son. Son 3 mujeres muy potentes, con hijos muy, muy potentes, que viven el legado de sus abuelos todos los días. Gracias, Pamela, por tus comentarios, por tu relación, por tu visita, además, que han dicho que fue muy sanadora. Así que creo que empezamos un camino que solo las va a hacer crecer, que va a aprender a poner la pena en el lugar correcto. Porque yo creo que la pena no se pasa nunca. No se pasa nunca. Y uno puede volver a conversarlo 20 años después y puede sentir la misma pena. Pero uno aprende a vivir con esa pena. Aprende a funcionar con esa pena. Aprende, como por eso digo yo, a ponerla en el lugar correcto. No sé si se llamará así en psicología, pero es eso lo que uno siente. Así mismo se llama. Se llama reposicionamiento del fallecido, en donde esa persona ya no está entre las que yo puedo ver, tocar o abrazar, pero está ahí. Aunque lo eche de menos, yo siento que anda conmigo y yo siento que soy su legado. Muchas gracias, Pamela. Doña Amanda nos contó hace un ratito que había tenido la visita de la Municipalidad de la Florida. Sí, ellos hicieron una ayuda social que la verdad es que estamos muy agradecidos porque... No me diga todavía. A nosotros no nos sorprende, porque cada vez que golpeamos la puerta de la Municipalidad de la Florida, siempre nos han acogido de la mejor manera y nos han ayudado rápidamente.
Así que para que usted dé las gracias en persona, le trajimos a su alcalde, a don Rodolfo Carter, alcalde de la Municipalidad de La Florida, que va a venir a conversar con nosotros. Antes que Amanda lo diga, lo digo yo. Muchísimas gracias, porque lo que estoy diciendo es muy cierto. Cada vez que hemos recurrido a ustedes, han respondido en forma muy diligente, rápida y súper acuciosa. Buenas Muchas tardes, gracias. magistrado. Autorización para acercarme a la declarante. Pero por supuesto. Hola, gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, muy agradecida. Estamos todos con la emoción a flor de piel. Efectivamente, Y señoría. ansiosos de seguir escuchando. Nada de señoría ni magistrada, soy una simple abogada haciendo de mediadora y interlocutora para ayudar a muchos chilenos y al servicio de mi país. La verdad que escuchar el testimonio de Julieta y de Amanda me hizo volver en el tiempo, en esos días duros. Me Cierto. acuerdo cuando partió todo esto y parecía que no iba a ocurrir, empezó a morir la gente. Se empezaron a llenar los hospitales, no sabíamos dónde dejar a las personas que estaban muriendo. Me acuerdo la noche en que tuvimos que buscar el santuario de Schoenstatt y llevamos los cuerpos de la familia a velarlos ahí para que no quedaran abandonados en la calle. Y la historia de ustedes se repitió tanta gente, son más de 1.200 personas que murieron en la Florida Sí. durante este periodo. Familias completas, que en cosa de horas estaban sanas y al día siguiente ya no estaban. Es por lejos la prueba más grande que he vivido como alcalde, por lejos. Y es contradictorio porque me obligó a sacar lo mejor de mí. Me recordó mi humanidad, mi propia mortalidad y mi pequeñez frente a la naturaleza, frente a la voluntad de Dios, frente a la muerte. Y que al final lo único que uno podía hacer era contener, acompañar y asegurarle dignidad a las personas. Me acuerdo de los días con médicos a domicilio, que probablemente ustedes los deben conocer. Sí. Que andábamos con 24 médicos todo el día atendiendo gente, tratando de sacarlos de los momentos más críticos, con los carabineros sacando las personas que habían fallecido porque no había capacidad del servicio médico legal de poder sacarlos de las casas. Y me acuerdo que un día, con el presidente de la época, que me invitó a La Moneda para preguntarme cómo ayudar con las cajas de alimentos que repartimos durante todo ese periodo, yo le dije, presidente, se nos va a morir gente. No hay nada que hacer, van a morir. Pero no los tratemos como una bolsa. Tratémoslos con cariño. Y contengamos a la familia. Yo por ahí supe que te estábamos acompañando con la Alcaldía del Cariño, asistencia al duelo. Surgió de esa época. Sí, De que justamente acompañar al post-shock cuando la persona muere, cuando vuelve del cementerio, en este caso cuando vuelve del hospital, que pueda dormir, que cuando venga la negación, la rabia, haya un médico, un psicólogo que te acompañe y que te vuelva y te permita salir de un momento que hemos vivido todos los que hemos perdido un ser querido. No vamos a poder sanar tu pérdida, pero te vamos a ayudar a que vuelvas a Que sonreír. en esas circunstancias era el doblemente más duro, porque está la pérdida del ser querido, está una situación tremendamente estresante, está la dificultad para cerrar el duelo, porque muchas veces ni siquiera podía haber un último adiós, no podía haber Fue un brutal, porque cierre de ciclo. En muchos Fue casos muy las cruel. despedidas fueron por teléfono, Sí. por una pantalla de celular, en otros casos desde el vidrio de la sala de hospitalización. Y bueno, ¿para qué vamos a recordar cómo eran los funerales, que podían ir muy pocas personas? Todo nuestro orgullo, toda nuestra vanidad, toda nuestra egolatría, que nos creíamos tan poderosos los jaguares de América Latina, la naturaleza nos volvió a recordar que somos tan precarios. Y nos por hizo- eso que yo creo que nos es hizo volver a súper lo propio. útil conversar de estos temas, porque hemos hecho como que ya pasó. Y Sí. no ha pasado. Sigue afectando y No, sigue es muy sorprendente, latente en muchas familias. Carmen Gloria, es sorprendente porque para mí fue como volver en el tiempo. Porque ha pasado tanto, hemos tenido la Asamblea Constituyente, la discusión por la nueva Constitución, y de repente, chuta, pasó esto. Ha pasado el estallido, la pandemia, la falta del encierro. Nos ha tocado duro en Chile. Y volvernos a mirar y no negar el duelo, llamar las cosas como son. Muerte. Está ahí. La hermana muerte está ahí. Ojalá no llegue luego. A ustedes les llegó antes de tiempo golpeándole la puerta de su casa. Y yo escuchaba a la profesional anterior, a la psicóloga, y tal vez no hemos negado a aceptar que la muerte es parte de la vida. Y que tal vez lo único que uno puede decir, hablándole a las dos por el testimonio que han contado y por lo que yo conozco de sus experiencias personales, hay una muralla muy tenue que está aquí. Al otro lado están ellos. También está mi viejo, están mis abuelos, están todos los que ya no están. Y es cierto que viven dentro nuestro.
sin saberlo ellos, trabajaron para nosotros para que seamos buenas personas finalmente. Y aquí hay una promesa que honrar. Ellos no murieron en vano. Ninguno murió en vano. Probablemente a ti te va a pedir que salgas de tu pena y tu depresión y que sigas siendo la mujer apañadora, contenedora, este mascarón de proa que abre el océano para llegar a puerto. Y a ti, nunca más aceptar un patán. Nunca más. Ninguno que te trate mal, porque el que ama nunca hace daño. Es uno de los grandes dramas de las mujeres violentadas que viven en este drama de que aman a quien las maltrata. Y el maltratador, sabiendo eso, te maltrata más. La dependencia psicológica. Y en eso, Carmen Gloria, yo tengo claro de lo que ha ocurrido acá. Te quiero pedir que te sigas atendiendo con nosotros en la Alcaldía del Cariño. Voy a poner especial atención para ver cómo es tu alta y tu evolución. Y respecto de ti, Amanda, hay un tema económico muy fuerte que te está golpeando. Sí. Y para mí es difícil, Carmen Gloria, porque venir a un programa y quedar bien, decir, como si esto fuera un concurso, te vamos a regalar esto o te vamos a dar esto otro, es populista, es de repente un poco... No es la esencia de nuestro programa. Pero sí queremos hacer un esfuerzo especial con un signo hacia todos aquellos que perdieron seres queridos y que hoy día de repente ven que no hay una luz al final del túnel. La hay, para los dos, para también los que están en su casa. Y en ese sentido, la Dirección de Desarrollo Social, a través de Hugo y de Patricia, que tú los conoces, nos vamos a hacer cargo de entregarte cajas de alimentos todo el periodo hasta fin de año para sostenerte con alimentación. Te vamos a entregar vales de gas, la Florida ha repartido, y los vecinos de la Florida lo saben, 500.000 balones de gas durante este último tiempo para apañar en el sufrimiento. Nos vamos a hacer cargo de eso también. Pero me quedan dando vuelta de dos cosas que son importantes y son súper relevantes. Uno, tu hija, que está en un colegio de la Florida. Sí. Yo me hago responsable de que vamos a hacernos cargo de la deuda que tienes de arrastre y que pueda terminar tranquila este año. Uy, gracias. Así como nos piden ayuda para marcar el tránsito para que puedan entrar los niños. Así como nos piden ayuda muchas veces, ahora vamos a golpear su puerta. Si no la abren, mal por ello. Nosotros nos hacemos responsables, tu hija va a poder estar tranquila. Gracias. Y lo más importante, de fondo, tu dignidad de mujer, y de mujer trabajadora además. No tengo una respuesta concreta hoy día, pero yo te quiero asegurar que la próxima semana te vamos a encontrar pega. Tenemos una red de contactos, vas a volver a trabajar. Porque aparte, Carmen Gloria, es más que el ingreso, es tener algo que hacer, es sentirse útil, es volver a sentirte bonita y que ningún desgraciado nunca más te vuelva a maltratar. Es la única promesa que me tenéis que hacer. Porque si no, yo te la voy a cobrar, no la he magistrado. De todas maneras. De modo tal que, seguro que sí. Que nos vamos a poner de pie y tal vez, y ese es el mensaje para mis vecinos que miran este programa, este no es un regalo, es un signo de esperanza por muchos hombres y especialmente mujeres que sobrevivieron a la pandemia. Somos sobrevivientes y finalmente le debemos a todos los que no sobrevivieron y que nos miran desde la patria celestial a ponernos de pie y finalmente a ser felices. Y a mirarnos unos a otros. Y finalmente lo único que uno les pide, vuelvan a ser esa familia feliz que se sienta a la mesa, ponerse de pie de nuevo y salir adelante. Que Dios los bendiga. Es todo cuanto tengo que declarar, su señoría ilustrísima. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. La verdad es que, ¿qué puedo decir? Estoy demasiado emocionada, porque la verdad es que nosotras nunca nos pensamos en estar en esto, porque uno tiene su historia y uno las cuenta en sus amistades, y la verdad es que poder transmitir esto a todo el país, de decir... Y que identifica a tantos. Sí. Identifica a tantos, a tantos. O sea, si solo en la municipalidad de la Florida, más de 1.000 fallecidos, imagínense las cifras que habrá en el país, en el mundo. Son tantas las personas que han vivido lo mismo. Y a mí me hizo rememorar una historia que conocimos en el programa hace muchos años atrás, que siempre la recuerdo, siempre hablo de él, de don Venancio, donde me bajé porque vivía en una tragedia tremenda y terminé pidiéndole disculpas por esta sociedad indolente. Y creo que muchas de las cosas que han pasado en nuestro país tienen que ver con esa actitud poco empática, con esa actitud lejana e indolente de lo que pasa con nuestros compatriotas. Que no nos vuelva a pasar. Que no nos vuelva a pasar. Y esta es la forma de solucionarlo. Tenemos un alcalde comprometido con su comunidad que viene a hacerse cargo de los problemas. Y tenemos acá un equipo de profesionales que también quiere aportar. Nosotros, a través de nuestros productores, nos comunicamos con el Centro Psicológico Cacao,
que también los quiere recibir para una terapia familiar. Entonces vamos a tener un acompañamiento completo. bueno. Vamos a tener la terapia psicológica, la ayuda y acompañamiento de la municipalidad, que se van a hacer cargo no solo de la ayuda de alimentos y gas para que pueda estar más tranquila con eso, sino que además con la búsqueda de trabajo y la tranquilidad para que su hija pueda seguir estudiando. Eso hace una sociedad empática, donde todos nos damos cuenta de los sufrimientos de otros y todos podemos ir aportando un poquito y cambiar la realidad de muchos. Tú dijiste, Carmen Gloria, algo que me hizo acordar a Benedetti. Me acuerdo que un día sábado, cuando teníamos la mayor cantidad de muertos, y Hugo, Patricia, que están allá al fondo, somos humanos. Llegábamos a la casa a llorar, porque era un muerto detrás de otro, un drama detrás de otro. Y me encontré con un libro de Benedetti, un poema de Benedetti, decía, al final de este viaje, aunque no estemos todos, especialmente por los que no están, que finalmente seamos un poco mejores de cómo iniciamos este viaje. Y Que ese ojalá es el que así sentido de la sea. pandemia. Ojalá que así sea, que todo lo que hayamos pasado en este país nos haya mejorado, por lo menos a la mayoría. Por lo menos a la mayoría. Muchas gracias. Dios los bendiga, chicos. Carter, alcalde de la Comuna de La Florida. Igualmente. Muchas gracias como Agradecido. siempre. No es primera vez que cumple tan rápido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que Sí. no hay más palabras que agradecerles y agradecerles y agradecerles. La fuerza, la compañía, el amor que uno ve con ustedes, el reflejo de sus padres, el reflejo de lo que ellos construyeron. Y por Dios que hicieron un trabajo hermoso. Muchas gracias por la confianza en nosotros. Y espero que cada una de las puertas que se han abierto logren darles un mejor futuro. Que va a costar trabajo a lo mejor dejar atrás esta historia. Y quizás nunca se va a dejar atrás. Pero como digo yo, se aprende a vivir con ella. Un abrazo a las dos. Y a través de ustedes a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto, Gracias por escuchar. no, nada, ha sido un placer. Gracias.